Hola a todos, aquí Hacker Fiscalía desde Canadá. Primero que todo, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por la espera. Aquí hoy estamos con invitados desde Suiza. Tenemos a Leonardo y a David y también a Gabriel, hoy que se conecta desde Venezuela. Entonces, bienvenidos todos, aquí ya los presento. Pero antes de presentarlos, voy a darles una pequeña introducción de cuáles serán los puntos de los que vamos a hablar hoy. Básicamente vamos a hablar sobre la resolución contra, bueno, aquí les coloco los puntos, resolución contra Venezuela, la presencia del alto comisionado en Venezuela como segundo punto. Como tercer punto, actualización oral del alto comisionado de derechos humanos que ocurrió el diciembre 18. Y como cuarto punto, preguntas y respuestas. Em, con el sistema que tengo acá puedo ver todas las preguntas que ustedes hagan al tiempo desde YouTube, Facebook, Periscope o Twitter. Entonces, pues están todos invitados a que se conecten y a que hagan sus preguntas con el hashtag que hoy los invito a todos a que coloquen. Aquí ya los presento a los invitados de hoy. También pueden hacer preguntas por YouTube. Aquí más adelante van a aparecer en esta sección. Y bueno, aquí ya estamos todos. Entonces, presentes, pueden, digamos, presentarse cada uno. Entonces, comencemos en este caso con David. Sí, bueno, buenas noches aquí en Ginebra, buenas tardes en Colombia, Venezuela, donde nos estén viendo al otro lado del océano. Mi nombre es David López, soy doctor en Derechos Humanos y Mecanismos Sociales aquí en Ginebra. Y bueno, aquí una vez más para hablar, en este caso, de lo que sucede en Venezuela y de su situación actual frente a los organismos internacionales. Okay, ahora Gabriel. Sí, bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias a ti, Richard, por la invitación a este importante programa que sabemos que se retransmite en diferentes redes sociales. Mi nombre es Gabriel Aguirre. Yo soy secretario general del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, una organización que trabaja tres áreas importantes: la defensa de la paz, la solidaridad internacional y los derechos humanos, y especialmente actuamos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, desde Venezuela, un saludo para todos. Ahora Leonardo. Sí, buenas noches desde Suiza. Mi nombre es Leonardo Rodríguez Pérez y trabajo con la Asociación Americana de Juristas, una ONG con estatus consultivo ante la ECOSOC. Perfecto, entonces comencemos con el primer punto, resolución contra Venezuela. Entonces, comencemos todos por allí. ¿Quién quiere comenzar? Bien, de pronto yo podría comenzar por decir lo siguiente. Eh, es muy bien sabido que desde que Barack Obama declaró a Venezuela como un peligro inminente para dicha nación, eh, mucho del ámbito internacional y de los organismos internacionales se dedicaron a aplicar una cantidad de sanciones económicas, políticas y una cantidad de artimañas diplomáticas para poder de una manera u otra bloquear al país, en este caso Venezuela, eh, frente a sus actividades económicas, sociales, políticas, incluso culturales, y eso sin importar la manera, ¿no? En este caso, digamos que focalizándonos sobre el ámbito de la diplomacia internacional, eh, el Consejo de Derechos Humanos, que es compuesto por 17 miembros del Consejo, 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, votaron a favor de aplicar una resolución para que se investigue en materia de derechos humanos la supuesta crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela por parte de esta instancia. Desde allí se postuló que evidentemente hubiera presencia del alto comisionado y que hubiera constantemente actualizaciones
que revisaran la situación de derechos humanos en el país suramericano. Es de notar que esta resolución se da en un contexto bastante ambiguo desde la perspectiva de otros países que están teniendo situaciones mucho más complejas en materia de derechos humanos. Hago referencia a Colombia, que tiene pues 8 millones de desplazados internos, más de 860 líderes sociales asesinados, desde la firma de los acuerdos, sin contar los familiares de estos últimos que también han sido asesinados, la desigualdad, la corrupción, entre otras. No podemos olvidar también la situación de Argentina en el momento en que se aplica la resolución, ¿no? Con una devaluación de la moneda supremamente fuerte, el desempleo al alza, los salarios abajo, la situación del Ecuador con tema de persecución política, la falta de independencia de jueces y abogados, el hecho de cómo Lenin en cualquier momento del transcurso de este año que va a terminar, suspende sin tener autoridad la Corte Constitucional, y él mismo decide montar una Corte Constitucional por el Ejecutivo para hacer modificaciones en la Constitución y entonces así poder poner la ley a su favor, y entre otros países. Entonces, en medio de todas estas cosas que se van sucediendo, se va dando como esta resolución en Venezuela, que evidentemente tiene un gran problema, que es un problema de crisis económica, no humanitaria, y que de una manera u otra hay otros países que merecerían evidentemente que se les aplique una resolución, y desafortunadamente no se les ha aplicado. Se les aplica aquí el caso de Venezuela y todo aparenta a que es un tema puramente político el que se está llevando contra Venezuela, descontextualizado totalmente los derechos humanos, además, donde los derechos humanos están viendo como maquinaria para poder molestar por los ámbitos diplomáticos y de los derechos humanos a la nación suramericana. Okay. ¿Qué opinión nos da Gabriel? Sí, bueno, evidentemente, como señalaba el compañero David, para nosotros el ataque y la ofensiva contra Venezuela forma parte de un plan multifacético, un plan que se expresa en las distintas áreas, en los distintos campos, en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno diplomático e inclusive llegando hasta el terreno militar. Esta nueva resolución que se intenta aprobar contra Venezuela, específicamente que emana del Consejo de Derechos Humanos, es parte, en lo que respecta, en parte de nuestro análisis, de lo que se ha venido construyendo sobre la matriz de intentar presentar al país como un país violador de los derechos humanos, supresor de las libertades civiles, que no respeta las libertades individuales, con el objetivo de deslegitimar al Estado venezolano, destruir el Estado-nación y, en consecuencia, legitimar una intervención, bien sea militarmente, directa o indirecta, por parte de las principales potencias en el mundo, tanto de Europa como de Estados Unidos. En el caso particular de esta nueva resolución que se aprueba contra el país, nosotros lo hemos denunciado con mucha claridad en el seno del Consejo. Los informes que se construyen sobre Venezuela son informes que parten de una caracterización de coyuntura política, más que ser un informe que realmente describa técnicamente la situación de derechos humanos. Muchas de las particularidades o situaciones que se le indilgan a Venezuela respecto a la materia de los derechos humanos son situaciones perfectamente atribuibles a muchos países en el mundo y particularmente en la región. Eso no nos exime de las responsabilidades que debe cumplir el Estado venezolano en la defensa de los derechos humanos, pero sí indudablemente nos lleva a cuestionar la legitimidad de esa instancia y de ese organismo que, lejos de ayudar en resolver la problemática que pudiera estar enfrentando el país, lo que hace es agudizarla y parcializarse respecto a la orientación de un sector que ha venido construyendo esta matriz y esta opinión a nivel internacional y que hoy sirve de base y de fundamento para continuar hostigando al país sobre la base de las distintas acciones que se han desarrollado en el mundo. De manera que para nosotros es muy importante que esta resolución que se ha intentado aprobar contra Venezuela sea rechazada, y sea rechazada principalmente por los pueblos latinoamericanos, por los pueblos del mundo, que sabemos y conocemos realmente qué persiguen estas acciones que emanan de estos organismos multilaterales.
Totalmente de acuerdo con los compañeros. Es una matriz que es global, no solamente lo tenemos en este órgano específico de Naciones Unidas, pero si nos concentramos en la Unión Europea, les invitaría a mirar el informe que sacó Crisis Group, que es un think tank financiado por la Unión Europea, donde ha publicado los 10 conflictos para el año 2020. Tenemos a varios países del Medio Oriente, tenemos también a Libia, tenemos a la región de Kashmir y en noveno lugar tenemos a Venezuela, sin ninguna mención de Colombia, cuando en Colombia todos los indicadores, si se hace una comparación Venezuela-Colombia, pues sería en detrimento del panorama de derechos humanos en Colombia. Y sin embargo, todo se concentra en Venezuela. Ahora, yo diría la ONU está conformada por sus países miembros, entonces ahí viene la politización. No obstante, hay sectores en la ONU que son conscientes de esta politización e intentan ir contra ellos, y ahí yo mencionaría, y tal vez David nos puede profundizar, o el compañero Gabriel, el relator especial que acabó hace unos meses con mandato, Alfred de Sayas, que publicó un informe, a mi parecer, muy responsable sobre Venezuela y que no ha tenido suficiente eco. Que no fue retomado por el último informe ni la actualización del último informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y sin embargo pienso que es el informe más objetivo el que dispone la ONU, el informe de Alfred de Sayas sobre Venezuela. ¿Qué nos dice Gabriel? Mira, ¿qué debemos decir nosotros particularmente, no solamente de esta resolución, sino en los informes que fueron presentados tanto en el 40 como en el 41 y 42 periodos de sesiones, en los meses de marzo, junio y septiembre, este año en el Consejo de Derechos Humanos, en el cual hemos tenido la posibilidad de participar? En primer lugar, los informes describen una situación en Venezuela totalmente irreal, totalmente manipulada y partiendo de elementos muy subjetivos y con fuentes que carecen de algún tipo de sustentabilidad y de veracidad. Por ejemplo, basarse en estadísticas que presentan organizaciones no gubernamentales que son afiliadas a otras ONGs en el mundo y son aliadas estrechas como la USAID, como la Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, que sabemos que tienen posiciones muy claras y sabemos de dónde provienen sus financiamientos. Entonces, primeramente, abandonar cualquier defensa de Venezuela sobre el tema del derecho que tiene nuestro país a la paz. Es un primer elemento que carecen los informes que se presentan en el Consejo de Derechos Humanos. En segundo lugar, invisibilizar el efecto y el impacto que han tenido las medidas coercitivas unilaterales, mejor conocidas en todo el mundo como las sanciones contra el país, que se han venido aplicando sistemáticamente, no solamente desde la aplicación de la orden ejecutiva de Barack Obama, como lo decía David, donde se decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de Estados Unidos, sino que hay que ir mucho más atrás, donde ya al país se le venían colocando cierto tipo de restricciones para la comercialización a nivel internacional y para el acceso a créditos financieros internacionales. Todo el efecto y el impacto de las sanciones es invisibilizado totalmente en los informes, solamente haciendo pequeñas menciones que parecieran que no son la raíz y la causa fundamental de muchos de los problemas que se aducen dentro de esa resolución y dentro de esa descripción de la situación de derechos humanos en el país. Tercer error graso que cometen estas resoluciones contra Venezuela: querer presentar a un conjunto de actores políticos que han actuado en la escena política nacional sobre la base de acciones terroristas y particularmente de violencia generalizada en escalamiento en el país con el financiamiento de grupos terroristas, de grupos mercenarios, quienes están confesos, quienes han demostrado sus acciones y particularmente ha quedado registrado desde el punto de vista de las investigaciones todo su correspondencia y su responsabilidad a las distintas acciones violentas en el país en las protestas del 2014, del 2015, del 2017, y estas personas son presentadas frente al Consejo como supuestos presos políticos. En nuestra opinión, no hacer una distinción entre quienes puedan tener alguna condena por manifestarse políticamente una posición en el marco de la escena política nacional y quienes, por otra parte, han desarrollado acciones de violencia en el país en la cual han asumido responsabilidad propia y particularmente nos bastaría con recordar las acciones del pasado 30 de abril
de este año, donde el supuesto presidente interino, Juan Guaidó, junto a un conjunto de diputados de la oposición, que son de la Asamblea Nacional, se apostaron en un fulano distribuidor, un conocido distribuidor en la ciudad de Caracas, con armas de guerra, con el objetivo de promover un golpe de Estado donde anunciaron abiertamente que iniciaba la Operación Libertad con militares que se insubordinaron. Esa acción particularmente donde tú sacas armas de guerra, le decretas la guerra al Estado venezolano, particularmente al gobierno, y posteriormente quieres señalarte como un preso político. Cuando tú asumes la rebelión como una forma de lucha, cuestión que nosotros particularmente no condenamos, la asumimos con todas las consecuencias que eso implica, y no se presentan como supuestos presos políticos que se le han violado los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tercer aspecto que omiten olímpicamente estas resoluciones contra el país. De manera que hay 3 cuestionamientos, al menos iniciales, para que darle la oportunidad también a David, que conoce mucho de estos temas, pueda también profundizar en cada uno de estas cosas, pero son al menos 3 aspectos fundamentales sobre los cuales nosotros ponemos el alto y el énfasis, en particular de estas resoluciones que se han aprobado contra Venezuela. Okay, sobre el primer punto, resolución contra Venezuela, ¿creen que ya se ha tocado el tema completamente o seguimos al siguiente punto, que es presencia del alto comisionado en Venezuela? ¿Qué opinan ustedes? No, yo creo que sería bueno profundizar algunas cosas, ¿no? Evidentemente lo que decía Gabriel y lo que ratificaba Leo y que pude decir en un principio es que evidentemente nos estamos encontrando frente a una situación de guerra diplomática desde la perspectiva de las organizaciones internacionales que se está llevando en contra de Venezuela. Y casualmente se lleva contra Venezuela teniendo en cuenta que Venezuela tiene una posición política socialista, bolivariana, teniendo en cuenta de que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presente hace 2 consejos de derechos humanos atrás en Ginebra, ratificó que para ellos su importancia actualmente en materia de derechos humanos eran Cuba, Venezuela y Bolivia, no habían otras más. Pues da a pensar o a afirmar prácticamente de que las instancias y organismos internacionales están de, de Venezuela debido a las políticas que ellos están adoptando. En algún momento, en ese mismo consejo, hace 2 sesiones atrás, vino evidentemente el relator especial sobre la libertad de expresión de la CIDH y estaba también David Kaye, el relator especial sobre la libertad de expresión de Naciones Unidas. Ellos única y exclusivamente se dedicaron a hablar de Cuba, y cuando se les postuló el hecho de que se hablaran temas de Colombia, que se tocaran en países como en Ecuador, donde David Kaye ya había hecho alguna visita y de manera muy sesgada, además ya había vuelto en Ecuador, que Rafael Correa había manejado el poder, ellos simple y llanamente prefirieron guardar. Cuando se acabó la sesión, se acercaron a mí y dijeron que era que tenían más dificultades de comunicación, por lo cual a Venezuela se les pedía mucho más. Pero una vez más, cuando se les hace la remarca de que no es Venezuela el que tiene ejecuciones extrajudiciales donde se encuentran fosas comunes con más de 50 cadáveres, cuando no es Venezuela el que tiene una devaluación de la moneda sin bloqueo, ¿no? Y entre otras dificultades que pueden encontrar otros países de la región, simple y llanamente ellos prefieren callarse y decir, como fue en algún momento la cita que se tuvo con el alto comisionado para hablar de temas de Colombia, la respuesta pues, puede decir de que no era el momento histórico para intervenir en Colombia o para intervenir en otros países de América Latina, como es el caso de Chile.
el informe de Alfred de Sayas que se presenta el año pasado, incluso hace de que este relator especial salga por la puerta de atrás, ¿no? De hecho, bajo una violación procesal frente a la presentación de su informe, ya que su informe es postergado en la presentación en el Consejo de Derechos Humanos y entonces lo tiene que presentar el relator especial que le sigue. ¿Quién es el relator especial que le sigue? El relator especial que le sigue es un ugandés de las altas familias de Uganda, burguesas, quien en el momento en que se tuvo que presentar el informe de Alfred de Sayas, se negó en presentarlo y lo que hizo fue presentar más o menos sus perspectivas de lo que iba a ser su trabajo. Hasta el día de hoy no se sabe mucho de qué va su labor en el mandato de orden internacional justo, equitativo y democrático. Da más bien la impresión de que es un relator que está ahí para mantener como stand-by o poder llegar a pensar de destruir el mandato y para que evidentemente no haya posibilidad por medio del mismo de ser un objetivo no solo con Venezuela, sino con otros países que son asediados única y exclusivamente por los poderes que actualmente en el mundo sabemos tienen el poder. ¿Quiénes son? Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Que se están oponiendo a quién? A otro sector que es Rusia y China, que están emergiendo y que de una manera u otra han esos dos polarizado la situación política, diplomática del mundo y donde la gente hoy está tomando posición o está por o está en contra y es muy difícil estar muy tibio en esta situación, incluso en el ámbito diplomático, y es algo que es supremamente delicado, ¿no? A mí incluso me causa mucha digamos, impresión el tema del mandato de medidas coercitivas unilaterales, porque sabemos que si hay un relator especial que sea objetivo en el ámbito de derechos humanos es el doctor Yazairi, ¿no? Quien fue entonces embajador de Argelia de Naciones Unidas y después fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos como especial, ¿no? No sabemos si este mandato irá a terminar. Lo que sí sabemos es que es un relator especial que está actualmente muy enfermo, donde se irá a definir su reemplazo y donde se teme mucho por este mandato porque es uno de los mandatos que ha afirmado que las medidas coercitivas unilaterales que está viviendo Venezuela actualmente son una violación a los derechos humanos porque en el momento en que se bloquea la situación económica de un país como ha sido con Venezuela, le impide adquirir una cantidad de elementos básicos, como pueden ser las medicinas o los alimentos, para el desarrollo de una nación. Y recordemos que el derecho al desarrollo es un derecho inalienable estipulado en la Carta de Naciones Unidas y las normas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta y saber hasta dónde, por medio de lo que se dicen en los medios, de querer ayudar a Venezuela, se está violando más bien su derecho, el derecho no solamente de país o Estado en general, sino de toda una nación que se encuentra con una inflación supremamente grave debido a los bloqueos con de medicamentos, debido a los bloqueos, ya que hay muchas multinacionales productoras de farmacéuticas que se niegan a entregarle medicamentos a Venezuela. Tenemos entendido que cuando estuvo el gobierno de Juan Manuel Santos, Venezuela incluso pagó porque Colombia le entregara una cantidad de medicamentos y Colombia nunca los entregó y así sucesivamente. ¿Qué se puede esperar? Entonces, si tenemos la perspectiva desde un punto de vista micro, si yo tengo un hogar y que el vecino mío, que es mucho más grande y más fuerte, tiene un problema conmigo y le puede pegar a cualquier vendedor que me vende a mí comida, medicamentos, y amenaza a esa gente para que no me vendan porque tiene un problema conmigo de interés X, porque yo tengo algo que de pronto a él le interesa y yo no se lo quiero ceder. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo puedo yo moverme sabiendo que soy mucho menor, de pronto mucho más débil y de pronto con mucho menos fuerza para poder defenderme contra esta persona? Es exactamente de lo mismo que está pasando en Venezuela. Es un país
que evidentemente tiene un gran recurso, que es el recurso petrolero, del cual los Estados Unidos están muy interesados en retomar, porque Chávez al poder, él nacionalizó eso y a los Estados Unidos les dolió, porque evidentemente afectó drásticamente la economía, no de la nación estadounidense, sino de los grandes privados norteamericanos, y por medio de ello comenzaron también a asediar, ¿no? Un país que se encuentra asediado por una situación petrolera que a los Estados Unidos le interesa, y como los Estados Unidos les interesa, y que son los grandes, los fuertes, los chitos que tienen las armas y el poder económico, amenazan a los otros para que a Venezuela no le compren, no le comercien y lo aíslen totalmente, de manera tal que el pueblo, pues si se tiene que morir de hambre, como sucedió en Chile, como sucedía en la época de la colonia, se mantenga ahí hasta que el pueblo se rebote, sea por quien por medio de esas personas reivindique un cambio de gobierno que sería totalmente inducido por los Estados Unidos por medio de organismos de cooperación de derechos humanos y de desarrollo como son la USAID, del cual nosotros ya sabemos su historial en la historia en el continente latinoamericano. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Aquí estamos, para los que se acaban de conectar, estamos hablando sobre el tema de Venezuela. Estamos conectados desde Canadá, desde Suiza y desde Venezuela también. Pues ya, es como les digo a todos, estamos en vivo. Ahorita en Bogotá son las 5:13 de la tarde, en Ginebra a las 11:13 de la noche y aquí en Canadá a las 2:13 de la tarde. Ustedes pueden hacer sus preguntas con el hashtag HandOffVenezuela. Entonces estamos aquí todos pendientes de los puntos claves que son estos. Resolución contra Venezuela, que ya estamos hablando y vamos a mirar si continuamos con el mismo. Y el segundo sería la presencia del alto comisionado en Venezuela. ¿Qué opinan todos? ¿Seguimos con el siguiente punto o quieren actualizar algo más sobre el primero? No, yo creo que particularmente ya están expresados los puntos centrales de lo que tiene que ver con la resolución que se ha intentado aprobar contra Venezuela y pudiéramos quizás dar paso al segundo punto de la entrevista. Listo, entonces el siguiente punto entonces sería la presencia del alto comisionado en Venezuela. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo, antes que nada, yo quisiera situar la discusión. Pues es una discusión, la primera parte jurídica. Quisiera situarla en un contexto político. Bueno, ya hemos acentuado el hecho de que se trata de un contexto global, de política internacional y de un proyecto global. Tenemos tres instituciones multilaterales que están aquí envueltas. Bueno, hemos mencionado a la ONU, a la Unión Europea, con el financiamiento de think tank como Crisis Group, y también la OEA, que pues aquí estaba en Ginebra presente el secretario general Almagro, quien ha llegado a decir algo así como que el resultado de la dictadura, como él la llama, la dictadura venezolana, ha producido más muertos que el conflicto armado en Colombia. Eso lo dijo aquí en Ginebra, que es una total, absoluta falsedad. Entonces tenemos estos tres organismos multilaterales envueltos, prestándose por presión de los estados que los conforman a esta narrativa que es totalmente falsa. Ahora, como dijo David, pues hay partes en la ONU que reaccionan a ello. La ONU está muy politizada por el hecho de que está conformada por estados con agendas, pero al mismo tiempo tiene cierta independencia. Algunos agentes buscan independencia. David mencionó el derecho al desarrollo. Bueno, el derecho al desarrollo hace parte de un derecho más grande, que es el de la libre determinación. Los pueblos tienen la libertad de elegir su forma de desarrollo y su forma política. Y el embajador de Algeria, que luego es un relator especial muy importante, pues no es accidental que esté aquí, porque Algeria es un país que se ha destacado por eso, defensa de la libre determinación. Y yo pienso que este conflicto de bloques a nivel global tiene mucho que ver con eso, con la libre determinación. Independientemente, yo no entraría a tocar la situación política o los sistemas que se hayan adoptado en distintos países, que sea socialista o comunista o capitalismo de Estado, o capitalismo simplemente, etcétera. Yo entraría a señalar que estos países que se ven atacados por Estados Unidos, por la Unión Europea, lo que han afirmado es su independencia y el respeto de sus fronteras. Es eso lo que han afirmado. Y es eso lo que no se les perdona. Venezuela, Siria, Irán, Rusia, China son países que afirman
la potestad que ellos tienen de defender sus fronteras y de tener soberanía sobre esas fronteras, que es un ejercicio del derecho a la libre determinación. Y es esto lo que Estados Unidos no soporta, a mi parecer, políticamente. Y tenemos, ya, si a esto agregamos en el caso latinoamericano, el hecho de que Venezuela ha sido un actor, ha sido un líder en la formación de organismos multilaterales alternativos como UNASUR o CELAC, esto lo vuelve un enemigo, porque si este enemigo no es derrotado, entonces Estados Unidos ya no puede continuar pretendiendo extender su soberanía más allá de sus fronteras, que es un acto ilegal. Entonces, a mí me parece importante señalar lo que quería agregar. Ok, entonces, ¿creen que, digamos, seguimos con el siguiente punto o quieren hacer otra anotación sobre el primero? No, yo creo que podríamos seguir con el segundo punto, como dijo Gabriel. Listo, entonces, como ya tenemos acá ya hablamos sobre la resolución sobre Venezuela, el segundo punto entonces sería la presencia del alto comisionado en Venezuela. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, sí, particularmente este mecanismo que se ha establecido desde el Consejo de el acompañamiento específicamente de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en el caso de Venezuela y la cooperación con el gobierno, en particular, nosotros lo caracterizamos como una expresión y una disposición que tiene el gobierno nacional de cooperar con el Consejo de Derechos Humanos siempre y cuando exista un principio que es inalienable, un principio que no se puede negociar y que indudablemente no se puede traficar con ese principio. Y es el tema de el respeto a la soberanía del país, el respeto a la autodeterminación y el respeto a la independencia nacional. Sobre la base de esos tres aspectos y de esos tres conceptos, que en política significan mucho, pero que hoy realmente es el centro de la disputa mundial, porque lo que encontramos en el desarrollo de la política es toda una discusión sobre cómo deben ser y deben conducirse los estados, en consecuencia los pueblos, en particular en la defensa de sus intereses nacionales. Para las corporaciones, para las transnacionales, para el imperialismo, como forma superior y desarrollada del capitalismo, indudablemente las fronteras no deben existir. Por eso la tesis de la frontera es líquida, donde los estados sencillamente no deben tener capacidad de la defensa nacional, de sus intereses nacionales, sino que cualquier estado superior de mayor fortaleza o en mejores condiciones en términos políticos, económicos, militares, puede usufructuar los recursos de esa nación. Entonces, en ese entendido es parte de la base que hoy se discute en estos temas y que son centrales en el Consejo. De manera que, sobre la base de estos principios reafirmados, el gobierno ha decidido cooperar con la Oficina de la Alta Comisionada, ha invitado a un equipo que ha venido a Venezuela, inclusive recientemente se dio una visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para los Derechos Humanos que vino a Venezuela, donde se reunió con distintos actores desde el gobierno, pasando por las ONGs que indudablemente defienden los intereses, en nuestra opinión, de las corporaciones y las transnacionales. También se reunieron con un conjunto de ONGs que tienen una línea mucho más independiente, una línea mucho más crítica y de defensa profunda de los derechos humanos. Y esas reuniones quizás pueden ser un punto de partida para empezar a trabajar al menos en el equilibrio de lo que se construye sobre Venezuela. Nosotros sabemos que estas instancias requieren de un financiamiento, requieren, por supuesto, de toda una estructura económica que soportan fundamentalmente los estados desarrollados, los Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados en el mundo que tienen el interés en el Consejo de Derechos Humanos de desarrollarlo, y particularmente su política no va a cambiar hacia Venezuela. Eso lo queremos decir de una vez de plano. Nosotros tenemos mucha conciencia y mucha claridad que esa posición del Consejo de Derechos Humanos respecto a Venezuela no va a cambiar. Sencillamente pueden haber unos puntos en los cuales existen acuerdos, existe un marco de respeto, un marco general de respeto a estos principios, pero de verdad que no tenemos mayores esperanzas de que la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Venezuela vaya a cambiar la situación. Ahora, indudablemente, esto es mucho mejor
que la propuesta que han venido impulsando un conjunto de países dentro del Consejo, que forma parte de la conformación de una comisión de investigación contra Venezuela. Una comisión de investigación que se encargue de poner al país en el banquillo de los acusados, de señalarle, de violar derechos humanos sobre la base, ya lo he dicho anteriormente, de informaciones que carecen de rigurosidad, de sustentabilidad, inclusive de cualquier criterio técnico, al menos el más decente, sobre la base de construir una comisión que no va a ver los derechos humanos en Venezuela, que va a ser una comisión que va a construir un informe político del país con el objetivo de presentarlo en el Consejo y seguir construyendo un expediente que posteriormente le sirva al Consejo de Derechos Humanos para elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas y esa instancia convoque eventualmente una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se plantee una intervención sobre el país militar, bien sea de una coalición de Naciones Unidas o de una coalición pequeña de países. Ese es el objetivo fundamentalmente de un sector que no cree en el multilateralismo, de un sector que no cree en el diálogo, de un sector que no cree que pueda existir una coexistencia del mundo entre fuerzas, de un sector que se niega a reconocer que hoy el mundo cambió, que hoy en el mundo existen otras fuerzas que se oponen al polo hegemónico de Estados Unidos y la Unión Europea, que se disputan en el marco de la geopolítica internacional muchos escenarios y muchos espacios. Y el Consejo de Derechos Humanos es un espacio más que se disputan la fuerza y donde indudablemente existen unos actores que no se alinean a esta política hegemónica y existen otros actores que mantienen una política y una línea independiente. Venezuela ha sido reelecta para el próximo periodo del Consejo de Derechos Humanos. Para nosotros particularmente es una oportunidad y una posibilidad más de demostrar una línea independiente dentro del Consejo. E insistimos en este particular. No esperamos mayores resoluciones positivas sobre Venezuela porque si estas resoluciones tuviesen algún criterio de veracidad técnico realmente, no solamente describieran la situación que pueden llamarse como negaciones a los derechos humanos o violaciones a los derechos humanos, sino que también se reconocería la acción que tiene el Estado venezolano en intentar garantizar un conjunto de derechos humanos que en otros países son meros sueños y que son utopías en otros países. Y podemos hablar en esta entrevista de muchas cosas. Creo que no es el momento ni el punto, pero hay que revisar los indicadores sociales en Venezuela para darnos cuenta que aún con la crisis profunda económica que atraviesa el país como resultado, en nuestra opinión, de la crisis del modelo capitalista, agudizada por las medidas coercitivas unilaterales, aún el país es capaz de mantener un conjunto de programas y planes sociales para intentar paliar situaciones que son dramáticos en datos estadísticos en otros países del mundo. La situación respecto a la alimentación, a la salud, a la educación, a la cultura, en el acceso a la recreación, en el acceso al deporte. Muchos aspectos, muchos indicadores que habría, y yo de verdad que estoy totalmente a la disposición, Richard, en una próxima oportunidad para hablar de cada uno de estos elementos, donde pudiéramos describir todos los indicadores sociales en Venezuela y eso, establecerlo de forma comparativa, no con países del primer mundo como se han denominado, sino con países de nuestra propia región que compartimos un mismo pasado histórico y que compartimos quizás una cultura muy particular y también unos elementos fundamentales. Entonces, eso es parte de nuestras valoraciones respecto a este punto. Leonardo o David, ¿tiene alguna réplica? Yo tendría una pregunta, una réplica. Sí, claro. Porque, bueno, usted ha orientado su exposición sobre la intervención de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela hasta Nueva York, ¿no? Hasta la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. No obstante, o sea, yo pienso que si a un informe de esto llegara a ese nivel, el Consejo de Seguridad de Venezuela tiene aliados, ¿no? Eventualmente, tiene a Rusia, tiene a China. Entonces yo no pienso particularmente que al final la acción del alto comisionado llegara a tener esas implicaciones tan serias. Mi parecer, no sé qué piensa Gabriel. Yo diría una cosa, y es que
más allá de que pueda hacer o no, porque evidentemente sabemos que las resoluciones no son vinculantes, ¿no? Lo que se decida en el Consejo de Derechos Humanos, pues el gobierno, si quiere respetarlo, lo respeta, si no, no. Pero sabemos muy bien que en el procedimiento, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le da la gana de decir, vamos a tomar el informe del Consejo de Derechos Humanos para poder, por ejemplo, postular una posible invasión militar a Venezuela, lo pueden hacer. Es cierto, al interior habrían países como Rusia o como China que se opondrían totalmente a esto porque el hecho de que ellos en algún momento se hubieran abstenido con el tema sirio dio pauta para que se produjera la tragedia que hoy conocemos en Siria, ¿no? Con No Libia. obstante, con Siria y con Libia también, ¿no? Pero más allá de esto, es que es la intención que hay detrás, ¿listo? Y es el cómo se intenta, así sea por temas que sean resoluciones no, no aplicables en el derecho internacional o no vinculantes, por decirlo así, eh, pues que simple y llanamente detrás de todo esto hay un comportamiento que es totalmente irregular y es utilizar los mecanismos de derechos humanos para desestabilizar un país por una cuestión política. Pienso que más allá de eso, ¿no? Para mí lo más importante sería como la intención y saber la maldad que puede haber, teniendo en cuenta además una cosa que es totalmente particular. El presidente del Consejo de Derechos Humanos, ¿listo? Anunció el 2 de diciembre de este año en curso el nombramiento de tres relatores o tres integrantes de una misión de investigación sobre Venezuela, donde la señora Baliñas sería la presidenta de esta misión. Eso mediante la resolución 4225 del 27 de septiembre del 2019, que el Consejo de Derechos Humanos decidió aprobar con urgencia sobre una misión en Venezuela para investigar lo que son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, degradantes desde el 2014, con el fin, según eso, de garantizar una rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. Casualmente, el que postula toda esta cantidad de puntos y el que preside e impulsa toda esta cantidad de puntos sobre esta resolución 4225 es el Grupo de Lima, y quien concretamente postula estos puntos específicos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas es el gobierno de la República de Colombia. Una vez más, por decirlo de una manera muy coloquial, burro hablando de orejas, o donde el ladrón juzga por su condición. Y evidentemente el gobierno venezolano no creo que vaya a ser tan ingenuo de ir a aceptar una misión bajo esta resolución 4225, ¿no? Por el Consejo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta de que la oficina de la ya está hacia allá. Una vez más, es como que no creyeran en el trabajo que está haciendo el alto comisionado, entonces tienen que definir una cantidad de gente. ¿Quiénes son estas personas? Pues son una cantidad que son oriundos de Portugal, oriundos de Chile, que son oriundos del Reino Unido, que tienen vínculos muy estrechos con sus gobiernos, que no están en los que están por características de derechos humanos, están bien y ante todo confianza, no solo el Grupo de Lima, sino de que siempre han dominado de gobiernos o gobiernos de la Unión Europea. Esas son cosas que uno va a tener que analizar ahí. Como lo dije, no creo que Venezuela vaya a aceptar la presencia de esta gente, pero una vez más, es la intención que hay detrás. Y que en el derecho internacional, como cualquier cosa en el derecho, puesta la ley, puesta la trampa, el mico, y cualquier mico pueden hacer eventualmente cualquier otra cosa. Estos tipos de resoluciones han dado pauta para que se legitimice
el bloqueo contra Venezuela por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, por parte de otros países satélites a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Y bueno, evidentemente no hay como un tema de que legalmente se pueda ejercer algo por parte de la CPI o por parte del Consejo de Seguridad, tanto porque hay aliados, porque el procedimiento es ilegal, pero la intención está ahí. Y eso es lo que uno debería, digamos, tener más presente en estos temas de diplomacia internacional. Estamos conectados todos desde Canadá, Suiza y Venezuela. Directamente, bueno, en Bogotá son las 5:31 de la tarde, en Ginebra ya son las 11:32 de la noche, ya se están trasnochando por allá. Y aquí en Canadá son las 12. Es la misma hora, ¿no? Se supone, ¿no? 5:32. ¿No? ¿Ah, sí? Ok, una hora más. Qué bien, no lo sabía. Y ahora, entonces, bueno, aquí en Canadá son las 2:32 de la noche. De la tarde, perdón. De la noche. Listo, entonces, pues para los que se acaban de conectar, están invitados para que hagan sus preguntas en YouTube, en Facebook, en Periscope y en Twitter con el hashtag HandOffVenezuela. Entonces, están todos invitados para que lo hagan. Como ya todos, algunos saben sobre los puntos claves, resolución contra Venezuela, que ya hablamos sobre eso, la presencia del Alto Comisionado en Venezuela. El siguiente es actualización oral del Alto Comisionado de Derechos Humanos que pasó el 18 de diciembre. No sé si quiere pasar al siguiente punto o si seguimos en el punto número 2. ¿Qué opinan ustedes? Sí, podríamos pasar al siguiente punto. Listo, entonces... Sí, también. Sí, listo. Entonces sigamos con la actualización oral del Alto Comisionado de Derechos Humanos que ocurrió el 18 de diciembre de este año. ¿Quién quiere comenzar? Una vergüenza. Siga. Es la palabra que me aflora, vergonzoso. Sí. Porque, bueno, se trata de hacer un seguimiento al reporte que ya escribió la alta comisionada, y realmente el Estado de Colombia se dedicó a atacar, y eso el compañero David Torres lo señaló muy bien, y tenemos el video en su canal Jaque Fiscalía, a atacar a Venezuela por el asesinato de líderes indígenas, cuando en Colombia tenemos una masacre de líderes indígenas. O sea, realmente el Estado colombiano intenta desviar la atención hacia Venezuela, pero hay demasiada información ya que muestra cuál es la realidad. Y Venezuela pues es víctima de su rol líder en la integración latinoamericana, que hace parte de este nuevo sentido de la historia, que es la configuración de distintos bloques y la afirmación de la soberanía. Y en ese sentido Colombia está en deuda, porque de acuerdo con la Constitución de 1991 colombiana, hay 2 artículos. Dice que el Estado colombiano debe trabajar por la integración latinoamericana y del Caribe. Y pues quien lo está haciendo es Venezuela. En algún momento, cuando en Colombia haya un proyecto político que respete la Constitución de 1991, va a seguir los pasos de Venezuela. Porque el aliado natural de Colombia es Venezuela. Va contra nuestros intereses, generar una división entre Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia deben ser aliados. Y pues esta actualización del Alto Comisionado realmente fue el escenario para que un gobierno colombiano actual que está en el poder vaya en contra de todo esto, que es lo que tiene sentido, y simplemente muestre su carácter totalmente mediocre en tanto proyecto político, es lo que yo diría. Que no sé... Sí, no. Sí, claro, siga, Gabriel. No, sobre el tema del informe que fue presentado el 18 de diciembre, es el desarrollo, primero hay que señalar, un procedimiento particularmente irregular dentro del Consejo. Nunca se había visto una sesión convocada fuera formalmente de las reuniones del Consejo para discutir la situación de un país, según sobre la base de una resolución y de un mandato donde la oficina de la alta comisionada debía presentar un informe a los estados de actualización oral sobre Venezuela
en los próximos meses antes de que concluyera el año. Es decir, una resolución bastante ambigua que no nos dice nada y que por el contrario crea un precedente muy negativo dentro del Consejo. Y esto tiene que ver con la irracionalidad con la que han venido ejecutando las acciones en las distintas instancias internacionales esta fuerza, particularmente la Unión Europea, Estados Unidos y otros actores. Esa irracionalidad va conduciendo progresivamente a la ruptura que puede llevar finalmente a la implosión de esos organismos multilaterales. Puede ser que en cualquier momento el Consejo de Derechos Humanos, los estados progresivamente se retiren porque va perdiendo legitimidad, porque va perdiendo seriedad, porque los puntos fundamentales, los principios con los cuales fue creado ese Consejo de Derechos Humanos van a ir siendo transgredidos en esa irracionalidad de querer abordar y apresurar la cuestión de Venezuela para obtener resultados de una forma inmediata. Eso fue la expresión de esta sesión que no estaba en el calendario de actividades del Consejo de Derechos Humanos de este año, donde se abordaron dos temas, no solamente Venezuela, sino también Ucrania, pero todos sabemos que la sesión fue convocada para hablar de Venezuela y el tema de Ucrania. Fue un tema para agregarle a la agenda y que no se viese de una forma tan descarada como se había convocado esta sesión para, de forma irregular, a los estados para convocar esto, donde no existía un procedimiento claro de intervención de los estados, de las ONG, donde no existía una agenda clara, donde el informe, si lo vemos, es un informe que intenta describir los mismos aspectos de principio en el mes de septiembre, colocarlos ahora en el mes de diciembre. Entonces, bueno, realmente deja mucho que desear. Desdice mucho de quienes hoy dirigen ese consejo. Inclusive en el marco de la sesión fue cuestionada hasta la legitimidad del presidente del consejo, donde se le acusó, se le señaló en distintas oportunidades que qué hacían sentados allí, que no entendían por qué estaban discutiendo algunos estados como Rusia, por ejemplo. No entendemos qué hacemos aquí reunidos hoy, 18 de diciembre, para tratar un tema que no corresponde a una reunión formal del Consejo, y si la resolución que se aprobó anteriormente corresponde a una presentación de un informe oral, entonces correspondería convocar una reunión formal del Consejo. Entonces, bueno, realmente si lo evaluamos como un todo, nos vamos a dar cuenta que la sesión fue un desastre desde la perspectiva de que generó muchas complicaciones, pero también nos permitió ver cómo distintos actores, fundamentalmente de la Unión Europea y de algunos estados latinoamericanos, y allí el caso de Colombia, el Cartel de Lima, nosotros seguimos reivindicando esa expresión, el Cartel de Lima, porque no puede llamarse un grupo quienes no se sienten parte de una región y de un continente, quienes no defienden los valores y los principios comunes de defensa de la autodeterminación, de la independencia, de la soberanía. Entonces, las intervenciones del Cartel de Lima, muy bien coordinadas con las intervenciones de los grupos de la Unión Europea y otros países en el mundo, donde te das cuenta que existe un libreto que se construye previo a cada reunión, que es distribuido a cada una de esas misiones diplomáticas, probablemente por la vía de intercambios bilaterales, y donde van muy bien coordinados a elevar un conjunto de situaciones que en su inmensa mayoría son mentiras. Son mentiras que se caen por su propio peso, donde no aguantan el más mínimo análisis riguroso científico. No es posible, donde estos grupos, por ejemplo, hablaban de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, de una forma descarada, y no presentan entonces ningún tipo de pruebas contundentes de quiénes fueron ejecutados extrajudicialmente. No dicen un nombre, sino que dicen un número estadístico de una ONG en Venezuela que ni siquiera tiene estatus consultivo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, una ONG cualquiera, donde en el caso de muchos países, la ONG son una o dos personas, que son muy bien financiadas, muy bien pagadas, y se dedican a levantar estadísticas que son irreales. Entonces, esos fueron los elementos que se describieron en esta sesión del Consejo, que para nosotros nos deja mucho que desear, pero que pone un punto muy delicado y siente un precedente muy negativo para el futuro del Consejo de Derechos Humanos. Todos aquellos quienes creyeron que el Consejo de Derechos Humanos realmente se iba a convertir en una instancia para la defensa, la promoción de los derechos humanos en el mundo, quienes realmente convencidos de eso, por su voluntad y su carácter humanista, pudieran hacerlo. Realmente, si ven esta sesión, y lo pueden porque está registrado en internet, cómo transcurrió, desdesearía mucho
de lo que fue, indudablemente nos llevaría a avisorar un futuro muy oscuro y muy negro del Consejo de Derechos Humanos si continúa manteniendo esa política de transgredir los procedimientos, de parcializarse, de construir informes completamente desequilibrados, distantes y de convertirse en un foro político. Si el objetivo del Consejo es convertirlo en un foro político, entonces también hay que decirlo. Es decir, bueno, esto va a ser un espacio donde vamos a debatir política. Y bueno, si es así, se da el debate, se da la discusión. Pero entonces no mantengamos una gran mentira frente al mundo como un espacio donde realmente vamos a evaluar la situación de derechos humanos de los países. ¿Qué opina Leonardo y David? ¿Tiene alguna réplica al respecto? Leonardo, no lo escuchamos. David, digo. Evidentemente, hay como lo decía Leo y como también lo decía Gabriel, hubo una irregularidad en la convocación de este evento, una convocación que el gobierno colombiano basa sobre justamente la resolución 4225 y otra resolución aprobada sobre lo que se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos para que la misión del Alto Comisionado tuviera presencia en Caracas y en general en todo el territorio venezolano. Rusia, en el momento en que toma la palabra, evidentemente dice que pues respaldan la independencia de la nación venezolana, pero que más allá de eso ellos le preguntan al presidente sobre qué reglamento se basa él en el derecho procesal del Consejo de Derechos Humanos para convocar esta sesión del Consejo. Y él responde en francés de manera muy, o sea, literalmente él lo dice: no le puedo responder a la delegación de Rusia porque incluso yo como presidente creo que es ambiguo la razón por la cual se ha convocado esta sesión. Con eso el presidente perdió total legitimidad, digámoslo así, incluso respeto institucional, porque aunque él como presidente no es que tenga la necesidad de conocer absolutamente todo el procedimiento, pues sí tiene un secretariado, que es el secretariado del Consejo, quien sí tuvo y quien sí tiene las posibilidades de decirle al presidente: mire, presidente, usted no puede convocar porque esto es irregular, usted no puede convocar porque se está saltando unas pautas, usted no puede convocar porque es una sesión extraordinaria al Consejo, fuera del Consejo, porque nosotros acabamos de pasar un Consejo ahorita en el mes de septiembre, tenemos un próximo en marzo tiene que volver a haber otra actualización sobre la situación en Venezuela por parte del Alto Comisionado, y una vez más convocan aquí a una situación. ¿En qué contexto? Pues veamos el contexto en que está América Latina, en que está Chile en este momento, en que está Ecuador en este momento, en que está Colombia en este momento, la pérdida de control por parte de los Estados Unidos en la región y de ciertos organismos internacionales allá mismo. Era evidente, o de pronto no decirlo así, pero sí es muy extraño de que en plena convulsión en América Latina se convoque a una actualización oral del informe del Alto Comisionado, como si les hubieran mandado a decir: miren, el tema en América Latina está tan convulsionado que tenemos que utilizar a Venezuela, y ese es el muñequito que hay que utilizar para desviar los ojos de la población latinoamericana hacia un país que hoy por hoy está dando mucho más garantías en materia de derechos humanos que otros países que no tienen ni bloqueo ni tienen, al contrario, que tienen el respaldo de las potencias mundiales en esta situación. Entonces el presidente reconoce en la sesión, y lo podrán ver en el webcast de las Naciones Unidas, si tienen la posibilidad de entrar allí y revisar la sesión, él mismo lo dice: no entiendo el por qué o el cómo se convoca esta resolución. Cuando Rusia, además de eso, le va a hacer una réplica, el presidente del Consejo dice algo mucho más inaudito que en el Consejo de Derechos Humanos nunca sucede, y es decir que no hay un derecho a una réplica, y de esa manera calla Rusia y calla todo aquel que le vaya a dar contradicción a la palabra del presidente, o que incluso vaya a ir en contra de
de los países que promueven justamente el impulso de este evento que se crea. Entonces, pues viendo que uno tiene la posibilidad de hablar en el Consejo y viendo que el presidente de manera, digamos, irreflexiva dice que es prohibida el derecho a réplica, ¿no? Pues yo, como autorizado a hablar allí por medio de una ONG, tomo la palabra para hacer unas cifras comparativas después de la intervención que hace el gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano viene y dice que es que viene a condenar las ejecuciones extrajudiciales que comete el gobierno venezolano en el país, las desapariciones, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas, etcétera. O sea, como si estuviera describiendo a Colombia en Venezuela. Y pues yo me permití de retomar su discurso, de responderlo, y como el presidente dijo que no había un derecho a réplica, pues tampoco el gobierno colombiano podía replicar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando me tocó intervenir, yo le digo al gobierno colombiano y evidentemente, y al Consejo, si es evidentemente Venezuela el que tiene 8 millones de desplazados internos, si es Venezuela el que tiene 837 líderes sociales asesinados, si es Colombia el tercer país más desigual del mundo, e incluso, se me olvidó incluso decirle una cosa, Colombia le exige al gobierno venezolano que tenga la presencia o que autorice la presencia y felicita al presidente del Consejo por haber nombrado los 3 integrantes de la misión de investigación sobre Venezuela. Y Colombia le pide al gobierno venezolano, no le pide, le exige al gobierno venezolano que deje entrar a estas personas. Pero ¿con qué cara van a ir a pedir ellos esta situación si hace aproximadamente mes y medio ellos mismos corroboraron, el gobierno colombiano corroboró ante el alto comisionado que no iban a dejar entrar ningún relator especial de derechos humanos de Naciones Unidas en territorio colombiano para investigar las violaciones de derechos humanos? ¿No es eso una dictadura? Sí lo hace Venezuela, ¿no? Autorizando la posibilidad de que venga un relator especial como Alfred de Sayas, invitando de pronto a Idris Yazairi como relator especial de medidas coercitivas a que visite territorio venezolano, teniendo la presencia del alto comisionado sin condicionamiento alguno, como sí lo hace el gobierno colombiano. Para dichos efectos, pues que Colombia venga y le diga al gobierno venezolano es que usted tiene que dejar entrar esta comisión y felicitamos al gobierno y si ustedes no los dejan entrar, ustedes son unos dictadores. Bueno, entonces vayamos a lo básico. ¿Por qué no deja entonces Colombia entrar a ningún relator especial de Naciones Unidas para evaluar los casos de desaparición forzada, los casos que justamente, que fue lo que más de pronto le molestó al gobierno colombiano que yo hubiera dicho en este evento, y es que ellos hablaban de ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano, pero yo le destapé que hacía 4 días habían descubierto una fosa común con más de 50 cadáveres efectuadas por el ejército colombiano, y entonces ahí sí todo el mundo se tenía que quedar callado. ¿Cuál fue la reacción del gobierno colombiano? Pegarle a la mesa para que me cortaran la palabra, pero como el presidente había dicho que no había el derecho a réplica, pues tampoco me cortó. Y evidentemente todo esto se le formó un desorden, un circo, donde después de la sesión del Consejo, pues todo el mundo le saltó al presidente, cuando el presidente, en grosso modo, ni siquiera tenía su propia culpa, la tenía el secretariado, quien articulado con el alto comisionado y con los países del Grupo de Lima y muy probablemente con los Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, no cayeron en cuenta que se estaban saltando un proceso y que evidentemente les iba a quedar muy mal parada la situación, porque además habían otros países como Rusia, como China, como Cuba, como otros países miembros del Consejo que evidentemente iban a sacar la cara y iban a decir, evidentemente, señores, aquí hay una irregularidad, o aquí por qué no se condena a otros países, o por qué no se comenta esto, por qué no se valora el trabajo del alto comisionado, por qué se quiere mandar una misión de investigación por parte del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela si el alto comisionado ya está allá, y total, todo le salió de un descontrol totalmente inaudito, donde el Consejo de Derechos Humanos, desde mi perspectiva, pierde un punto de seriedad realmente fuerte, donde uno no sabe en grosso modo cómo están utilizando el reglamento, y es más, donde uno se pregunta incluso si el secretariado en este momento está habilitado y está supremamente formado para, uno,
informarle al presidente sobre los procedimientos que se llevan en el Consejo, o si es que el secretariado está siendo utilizado como otro mecanismo más para desestabilizar a Venezuela, o incluso para encontrar un pretexto para que los ojos de América Latina se desvíen sobre Venezuela, mientras que en Bolivia están asesinando indígenas, como la época de la Inquisición, como lo hacen también en Colombia, como se está reprimiendo la gente en Chile, como se está reprimiendo la gente en el Ecuador, como se reprime en el Brasil con una persona tan oscura y tan siniestra como puede ser el Jair Bolsonaro, entre otras cosas. Entonces, una vez más, son cosas que son totalmente increíbles, cuando también es aún mucho más increíble, o digamos en medio de las incredibilidades que pueda suceder en este ámbito, que nos encontremos con un diputado de la Asamblea Nacional Venezolana acreditado como miembro del gobierno colombiano en este evento paralelo, que evidentemente no habló, pero que en sesiones de días anteriores sobre el Tratado de Urbano, sobre otros tratados que estaban ahí en discusión, haya podido hablar, acreditado oficialmente, como salió en el documento de acreditaciones del gobierno colombiano, un miembro de la Asamblea Nacional Venezolana en desacato. Y uno se pregunta entonces, o sea, ¿cómo es posible que el gobierno colombiano acredite a un miembro de gobierno legislativo de otro país, cuando en general uno acredita son los miembros de su propio gobierno? Una vez más, es entonces en representación de quién vino él. Tengo entendido que vino en representación de Juan Guaidó, que es una persona que no reconocen como presidente de Venezuela, porque ya ha sido ratificado por Naciones Unidas y por más de 100 y algo de países, de que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro Moros. Pero entonces esta gente insiste, por medio de estos diputados, que además también tendrán pasados oscuros o qué sé yo, pues en venir acreditados por el gobierno colombiano. Y entonces, ¿venir a qué? ¿En nombre de quién hablan? ¿En nombre del gobierno colombiano? ¿En nombre propio? ¿En nombre de una Asamblea Nacional en desacato? ¿O en nombre de los intereses de los Estados Unidos? Son cosas que son muy desagradables, cosas que dan mucho que desear en el ámbito de los organismos internacionales, y donde yo creo que se debería repostular en todo caso la situación de los mecanismos de Naciones Unidas frente a este tema. Y pues que evidentemente, como dice Gabriel y como lo dijeron los rusos, si es que van a decir que el Consejo de Derechos Humanos se va a transformar en un escenario tipo Senado, donde vamos a hablar de temas políticos, pues nos lanzamos y vamos al debate político, porque ¿qué más vamos a hacer? Pero que no utilicen justamente el mecanismo de derechos humanos y para politizar, cuando el reglamento es muy claro en decir de que el sistema de derechos humanos no puede ser politizado. Bueno, listo, entonces estamos aquí en vivo desde Canadá, Suiza, Venezuela. En Bogotá ya son las 5:54 de la noche, en Venezuela las 6:54, en Ginebra las 11:54 de la noche y aquí en Vancouver las 2:54 de la tarde. ¿Quiere Leonardo de pronto hacer alguna réplica o vamos a preguntas y respuestas? Algo corto. El Consejo de Derechos Humanos, si continúa de esta forma, como lo han dicho los compañeros Gabriel y David, pues va a entrar una crisis de legitimidad. Y recordemos que antes del Consejo existió la Comisión, que justamente por esta serie de problemas se acabó, y en el 2006 se hizo la transición de Comisión de Derechos Humanos a Consejo de Derechos Humanos, pero el Consejo de Derechos Humanos no ha llenado las expectativas. ¿Cómo solucionar esto? Al final está en manos de los electores de los distintos países. Elegir gobiernos que sean coherentes en sus políticas nacionales e internacionales, con la voluntad del pueblo, con la libre determinación, y que estén preparados igualmente. Y esto sería una solución desde la misma raíz de los estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Y pues para finalizar, yo reiteraría el hecho de que es una cuestión de política de relaciones internacionales, la unión de Colombia y Venezuela. Es decir, es independiente del tipo de gobierno, del tipo de Estado, del tipo de políticas que se quiera dar Venezuela o que se quiera dar Colombia, que se le pueda llamar socialismo o de otra forma.
proyecto político de Venezuela. Independientemente de eso, nosotros debemos hacer un poco abstracción de esos proyectos políticos que al final es un asunto interno de los países, hace parte de su libre determinación, de su independencia, pero lo que sí nos une son las relaciones internacionales y ahí necesitamos hacer la diferencia entre lo que es un proyecto político interno y lo que es una política internacional que nos concierne a todos. Ok, David o Gabriel, ¿tienen alguna réplica ya para terminar o seguimos con las preguntas de las personas que nos están viendo? Gabriel, creo que lo tiene en mute, está en silencio. No, totalmente de acuerdo con el análisis. Perfecto. David, ¿está bien? ¿Alguna réplica? Está perfecto. Listo, pues vamos ahora. Totalmente de acuerdo. Listo, vamos ahora con unas preguntas de la audiencia. Marta Auce, desde YouTube, nos pregunta ¿cómo contrarrestar el ataque disfrazado de institucionalidad? ¿Alguien quiere lanzarse a responder? Yo diría una cosa, en tanto colombiano, Sí. y es pues en general con todo el proceso que está viviendo Colombia, pues es tener mucho cuidado en las próximas elecciones y elegir un gobierno que vaya más allá de esta cortina de humo que se ha montado con Venezuela y que esté mucho más consciente de las dinámicas multilaterales. Yo diría es una solución que está al alcance de los ciudadanos. Okay. También está por aquí también Abraham Chaki Cueter de YouTube también. Si todas estas cosas pasan y todo el mundo lo sabe, ¿por qué la Haya no actúa de oficio? O sea, la Corte Penal Internacional, ¿por qué no actúa de oficio? ¿Es posible que lo haga si todo esto pasa en Colombia y en Venezuela? Podría responder por lo siguiente, y es que cada instancia internacional tiene sus mecanismos y la Corte Penal Internacional evalúa temas muy específicos, sobre todo temas que son de violación de lesa humanidad, ¿no? La Corte Penal Internacional no tiene potestad para juzgar temas muy generales, son temas muy específicos que tienen que ver con masacres, con torturas, que son cosas que actualmente en Venezuela no se han comprobado, pues tampoco pueden intervenir si no hay las pruebas suficientes. Tampoco lo han hecho en Colombia, porque se está esperando justamente a que la Fiscalía en Colombia pueda resolver ciertas cosas en el país y hasta ahora no se ha dado esta pauta. Yo tengo entendido que la fiscal general de la CPI, bueno, pues tiene un ojo muy focalizado sobre Colombia, pero sobre Venezuela no tiene razones porque es que todo está, no se han presentado razones algunas. ¿Qué se puede hacer? Pues evidentemente desde el mundo diplomático pues seguir haciendo énfasis sobre la realidad que está viviendo actualmente Venezuela, ¿no? Hay mucha gente que se le dice, no, es que en Venezuela la gente está muriendo de hambre, en Venezuela no hay comida, ahorita el 31 de diciembre quién sabe cómo lo pasarán, etcétera. Cuando si uno se va a ver en lo real y en lo concreto, tiene mucho más posibilidades de estar muriéndose de hambre un niño un 31 de diciembre en Colombia, de estar muriéndose un 31 de diciembre de hambre en Venezuela, ¿no? Y la CPI y muchos organismos internacionales no es que estén como que muy interesados, digamos, más allá de poder hacer algo, como que muy interesados en poder resolver algo, porque el problema no es de derechos humanos, el problema es puramente político, es un problema económico y de interés financiero que se está manejando actualmente en la región y en los organismos internacionales, claro. Bueno, había varias preguntas, pero ya con las respuestas que ustedes han dado con las últimas intervenciones ya se han respondido bastante. La última pregunta que tengo es, ¿qué les podríamos decir a las personas que creen que en Venezuela hay una crisis humanitaria y no una crisis económica? ¿Qué les dirían ustedes? Mira, yo pudiera... Uno a la vez. Sí, adelante, Leonardo. Adelante. Una frase corta, mirar los indicadores de Venezuela con el país vecino y sacar conclusiones.
¿Qué indicadores? Pues desplazamiento, pues ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Miren esos indicadores. ¿Qué opina Gabriel? Sí, no, yo diría básicamente cuáles son los criterios que se utilizan para caracterizar que un país atraviesa una crisis humanitaria. Son los primeros, ¿no? Lo primero es que no existen criterios para establecer que un país atraviesa una crisis humanitaria. Esos son criterios amoldados y de forma subjetiva se aplican de acuerdo a el interés político de cada país respecto al ataque a otra nación o lo que se quiera identificar. Particularmente en el caso de Venezuela, si hacemos una visión muy corta sobre qué pudiera ser una crisis humanitaria, tendríamos que hablar del acceso a los derechos básicos y fundamentales. A los derechos básicos y fundamentales, de los derechos básicos y fundamentales, la salud, la alimentación, el agua, la educación y otros derechos que quizás pudieran ser, bueno, en un segundo orden de prioridad. Si nosotros evaluamos, como lo dice Leonardo, cada uno de esos indicadores en el caso de Venezuela y lo contrastamos con otros países, y allí sí podemos hacerlo con cualquier país del primer mundo, nos demos cuenta y tendríamos que inscribir dentro de esa categoría de crisis humanitaria a la mitad del planeta. Y cuidado, y si me quedo corto con esa caracterización de la mitad del planeta, seguramente sea muchos más países. ¿Por qué? Porque ¿cuáles han sido los aspectos que se han querido mencionar? Desnutrición infantil. Revisemos las cifras de desnutrición infantil de los países de la región del continente, de los distintos países en el mundo. Y entonces tenemos que decir, hay crisis humanitaria. Sigamos. Acceso a las medicinas. Igualmente tendríamos que revisar los indicadores de cada país. En el caso de Venezuela, se hace un esfuerzo sobrehumano para no solamente garantizar el acceso a las medicinas, porque en otro país existe garantía del acceso a la medicina porque la medicina existe, pero en el caso de Venezuela, Venezuela entrega la medicina de forma gratuita a través del sistema de salud público nacional. El caso de la educación es la misma historia. La educación en Venezuela está garantizada su acceso en todos los niveles. Acceso a la alimentación. Mira, el gobierno hace un esfuerzo sobrehumano y titánico realmente para intentar garantizar alimentación. Lo que siempre se ha mencionado en los CES, que son los CLAP, los comités locales de abastecimiento, que realmente es una forma de atender a las familias más necesitadas del país, donde hoy aproximadamente 6 millones de familias, si lo multiplicas por 4, estamos hablando de 24 millones de venezolanos, de un universo de 30 millones de venezolanos que reciben ese beneficio que es una caja, al menos con los enseres fundamentales, con los carbohidratos, con arroz, con pasta, con azúcar, con harina, etcétera, etcétera. Que eso no resuelve el problema, realmente no lo resuelve, pero lo atiende de forma primaria. Cuestión que no ocurre en ningún otro país del mundo. Ahora, en el mes de diciembre, lo que hablaban de qué va a tener el venezolano para cenar el 24 y el 31. Nosotros, quienes conocen nuestras tradiciones, saben que el 24 y el 31 se cena algo que en Colombia se llama tamal. En Venezuela le decimos hallaca. Se cena también pan de jamón. Se cena también pernil. El gobierno, a través de los distintos mecanismos, garantizó para todas las familias venezolanas, un pernil que fue distribuido para todo el mundo, de forma igualitaria, sin tener que presentar ni un carnet, ni una identificación, ni hablar de ninguna filiación política. Entonces, parecieran cosas tontas, parecieran cosas muy superficiales, pero que cuando vamos a la discusión y al debate, que quizás se queda en ese terreno, también desmonta, de hecho y de facto, lo que se habla de una supuesta crisis humanitaria. Entonces, caramba, hay que ser muy poco perspicaz para poder creerse ese discurso de que en Venezuela existe una crisis humanitaria, cuando aquí lo que existe realmente es una crisis del modelo de acumulación capitalista en crisis, como el sistema capitalista está en crisis en todas partes del mundo. Y un país que vive en el rentismo, un país que se basa su economía sobre la base de la monoexportación y de la multiimportación exclusivamente del petróleo, cuando ese sector de la economía mundial entra en crisis, indudablemente nuestro país
frágil, una economía bastante frágil, y eso hay que decirlo, una economía bastante frágil que no produce, sino que solamente comercializa petróleo en el mundo, también entra en crisis. A eso le sumas, le agregas un conjunto de medidas coercitivas que hoy le han producido alguna pérdida de 31.000 millones de dólares, que son aproximadamente 3 veces nuestras reservas internacionales, cuando el país no se le permite acceder a financiamientos internacionales, cuando son sancionadas las empresas que se encargan de distribuir y traer comidas, alimentos y medicinas al país, cuando los distintos países que intentan comercializar con Venezuela son sancionados, cuando son cerradas las cuentas de Venezuela en el exterior para impedirle el pago a proveedores y recibir pagos internacionales. Cuando tú tienes todos esos elementos unidos en una misma, en un mismo espacio, te das cuenta que lo que existe realmente es un proceso progresivo y ascendente de asfixia de la economía venezolana que se traduce indudablemente en dificultades que no llegan a ser una crisis humanitaria, insisto, por la voluntad titánica del gobierno nacional, pero también por la resistencia y la solidaridad que existe en nuestro pueblo. Habría que hacer en alguna oportunidad un libro sobre la solidaridad del pueblo venezolano frente a esta crisis. ¿Cómo la ha enfrentado? ¿Cómo ha resistido? Porque realmente que ha sido estoica la valentía de nuestro noble pueblo que aún con todas las dificultades se para firme y dice que en nuestro país el imperialismo no va a pasar. Que la situación en Venezuela la resolvemos los venezolanos. Que en nuestro país el futuro lo construyen los venezolanos y no sobre el tutelaje de ninguna fuerza y ninguna potencia extranjera. ¿Qué nos dice David? ¿Alguna réplica? Está en mute, David. Está en mute. Okay. Sí, claro. Mira, hay una cosa que uno tiene que tener muy en claro y uno tiene que explicarle a la gente, notablemente cuando vienen de países como el nuestro, como el de Colombia, o cuando hay, por ejemplo, comentarios por parte de conciudadanos y compatriotas latinoamericanos donde en sus países no se les da garantía de nada, y es absolutamente claro que hay que mostrar cuáles son los logros que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y desarrollo y compararlos pues justamente con lo que hay en otros países. Si nosotros nos vamos a la perspectiva de lo que puede ser Colombia y de lo que puede ser Venezuela, pues fijémonos nada más en el norte de Colombia. Es muy bien sabido que en Colombia tenemos la zona donde mueren más niños de sed y de hambre a nivel mundial, y que el gobierno colombiano en ninguna ocasión ha querido tener un interés de decretar un estado de emergencia, porque el estado de emergencia por ley considera que toca cortar de raíz con esa situación para que no haya más esta crisis de emergencia. ¿Y cuál sería en este caso? Pues decirle a las multinacionales que dejen de recortar o desviar los ríos para poder hacer explotación minera. Hasta el día de hoy el gobierno colombiano no ha tenido ningún interés, ni siquiera de ayudar al pueblo guayú en su situación de hambruna, en su situación de crisis humanitaria, porque es así que es una crisis humanitaria. ¿Y quién ha sido el único país que actualmente se ha dignado en ayudar a los pueblos guayú en Colombia? La República Bolivariana de Venezuela. Y eso en los medios de comunicación no se dice. ¿Dónde se conoce? Pues en los debates de diplomacia internacional, pues la gente que está viviendo allá, si ustedes les preguntan en muchas ocasiones dirán, sí, nosotros por medio de nuestros hermanos guayú en el otro lado de Venezuela, pues también recibimos aquí en Colombia, porque la nación guayú es una nación indígena, reconocida en sí, donde no reconoce las fronteras que hoy conocemos y donde, como decía Gabriel anteriormente, se hacen y se demuestran además como líquidas, ¿no? Es supremamente importante tener en cuenta de que sí sería muy pertinente que la gente pudiera, si tiene la posibilidad de ir y visitar a Venezuela. ¿Listo? Yo personalmente, para aquel entonces no tuve la posibilidad de ver gente esculcando en las basuras de las calles como uno sí lo ve en Bogotá. Uno no tiene o no vi el hecho de uno sentirse de pronto inseguro circulando a cualquier hora del día, como sí se puede ver de pronto en San Pablo o en Ciudad de México o en otras ciudades latinoamericanas, y donde a pesar del bloqueo
la gente tenía la posibilidad de adquirir comida, que en muchas ocasiones en Colombia no se adquiere, o en Ecuador con este nuevo gobierno no se adquiere, así sucesivamente. Las crisis humanitarias son, una vez más, condiciones que son políticamente creadas por aquel que tiene el poder. Y aquel que tiene el poder en este momento a nivel mundial y el poder económico, político y militar son los Estados Unidos, pues a ellos les da la gana de decir que los parámetros de crisis humanitaria son los que se viven en Venezuela y no los que se viven en Colombia, pues sobre eso se basan para poder decir, no, es que Venezuela es el que está en una crisis humanitaria. Y una vez más, no hay crisis humanitaria. Yo le recomendaría a todo el mundo de leerse el informe del relator especial para las medidas coercitivas unilaterales de las Naciones Unidas, el profesor Alfred de Zayas, leerse también algunas recomendaciones del relator especial para las medidas coercitivas unilaterales, el profesor Idris Yazairi, y leer un poco también lo que está sucediendo realmente en Venezuela desde los medios alternativos y de las bases. Quiero hablar, cuando hablo de las bases, que salgan de los medios populares y no de los medios tradicionales que siempre han tenido poder, y que todo esto, aquello que vayan a ver desde estos medios, listo, con los informes que se leen, lo comparen en algún momento sentándose a leer algunos artículos de la Carta de Naciones Unidas o sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y entonces nos podemos dar cuenta. Evidentemente estas realidades son las que se están mostrando, son realmente una crisis humanitaria si las comparamos con el derecho internacional y sobre el tema de los derechos humanos que habremos leído antes de dar una posición, y lo podemos comparar con otros países. Es que en serio que uno como colombiano se indigna en saber de cómo es que hay gobiernos como el gobierno de Colombia, que a pesar de tener toda la porquería que tiene en materia de derechos humanos desde hace más de 60 años, por no decir que desde que se creó la República, o por no decir que desde que llegó la colonización a territorio que hoy conocemos como Colombia, pues allá no hay un tema de violación de derechos humanos y unas crisis humanitarias que en ningún otro país del mundo siquiera se podrían ver. Y entonces se focalizan en Venezuela. Pues ¿por qué en Venezuela? Pues porque Venezuela les cortó el chorro, que era el que les daba y financiaba sus bolsillos. Y bueno, hoy todo es válido. Desde el 11 de septiembre decir que cualquier gobierno progresista es terrorista, pues es un blanco militar para poder ir a invadir, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Siria y como lo siguen haciendo en muchos países árabes. Es importante leer y conocer los procedimientos que han habido en los países del Medio Oriente y de ver cómo están hoy, para que uno se dé cuenta de que lo que están haciendo en Venezuela es el mismo proceso, con el único y exclusivo interés de robarse el petróleo venezolano, y que sea como es en Colombia, porque es que resulta que el petróleo colombiano se lo lleva para los Estados Unidos, cuando nos lo traen lo pagamos 8 veces más caro. Entonces hay que tener en cuenta eso y tener en cuenta que el tema de crisis humanitaria es un tema muy relativo, un tema que da para debatir en muchos temas, pero que en todo caso, si lo comparamos con Colombia o con cualquier otro país del mundo, incluso con este país en Suiza, ¿no?, donde hay situaciones carcelarias totalmente dudosas, donde la situación de la migración es también supremamente delicada, entonces podríamos también hablar de crisis humanitaria, y que Suiza pues también tiene una crisis humanitaria, y no es el caso. Entonces, una vez más, sería como para otro tema de discusión, pero sí es pertinente que la gente conozca, lea y que abra los ojos y despierte. Las únicas alternativas no son CNN, BBC, Caracol, RCN, TV Globo y otros canales, sino más bien, evidentemente, meterse entre la gente y preguntar, investigar, y también aquí no se trata única y exclusivamente de que nos crean, sino de que creemos la chispa para que la gente con esa chispa pues pueda ir a investigar y evidentemente crear el fuego y darse cuenta de que o han sido engañados, o evidentemente corroboran lo que creen, o evidentemente les induyen para que quieran colaborar o seguir colaborando con una causa que, independientemente que sea de derecha o izquierda, es más que justa, porque es un tema de derechos humanos. Bueno, pues aquí ya estamos desde Canadá, Suiza y desde Venezuela. Ya en Bogotá son las 6:15 de la tarde, Venezuela las 7:15, ya ha pasado bastante tiempo. Y en Ginebra ya son las 12:15 de la mañana.
Se está trasnochando David. Y bueno, no, David y Leonardo, ¿no? Aquí en Canadá apenas son las 3:16 de la tarde. Gracias a todos por sus preguntas, pero antes de terminar quisiera preguntarles si ustedes tienen algo más que decir, ya para terminar. Gabriel o Leonardo. Está en mute, lo tienen en silencio. ¿Se escucha ya? Sí, no, yo solamente me gustaría quizás agregar Sí. el tema de que en Venezuela hoy por hoy nuestro pueblo mantiene una posición muy firme, muy clara, de no se doblegar, que por más pronunciamientos que existan a nivel internacional, por más presión que se quiera crear sobre el país, por más condena que se quiera intentar instrumentar contra Venezuela, nuestro pueblo se encuentra movilizado, trabajando en calle, reclamando un derecho humano que para nosotros es fundamental, que es el derecho a la paz que tiene el pueblo. Sobre la base de eso, ustedes pueden tener la certeza y la garantía de que en Venezuela va a haber resistencia, va a seguir existiendo lucha, los ataques van a ser indudablemente cada día mayores contra el país. Bien lo señalaba David, Venezuela posee la principal reserva probada de petróleo del mundo, 290.000 millones de barriles de petróleo. Eso indudablemente para las corporaciones norteamericanas y europeas también forma parte de un recurso estratégico para el desarrollo de la política imperialista y para mantenerse en la cabeza de la competencia interimperialista a nivel mundial, y eso hay que reconocerlo. Y por eso Venezuela va a seguir estando en el centro de la disputa política mundial. Es una total falsedad y es una gran mentira de que potencias extranjeras, Estados Unidos, la Unión Europea, se preocupan en Venezuela por la situación de derechos humanos, por los niños que no tienen posibilidad de comer como ellos según lo señalan, por mujeres embarazadas que tienen dificultades, por ancianos que no tienen acceso a la medicina. Eso es una gran y una burda excusa, porque si no se preocupan en sus países por su pueblo, que atraviesa las mismas penurias, mucho menos se van a preocupar por el pueblo venezolano. Lo que realmente interesa de este país son sus grandes recursos naturales. La principal reserva de petróleo en el mundo, la tercera reserva de gas en el mundo, la segunda reserva de coltán en el mundo. Es decir, es un país que tiene a nivel por persona la mayor cantidad de recursos. Rusia es el mayor país con mayores recursos en el mundo, pero Venezuela por persona tiene recursos en el mundo. Y eso lo saben las corporaciones, y eso lo conocen muy bien las transnacionales, y por eso invierten miles de millones de dólares en el país, que por cierto, también lo denunciamos en el Consejo, se roba de forma sistemática todos aquellos que levantan la bandera de la defensa de los derechos humanos y que van a Ginebra y a Naciones Unidas a rasgarse las vestiduras en defensa de los derechos humanos. Bueno, todo ese dinero que supuestamente entró al país para la ayuda humanitaria, donde grandes cantantes se preocupaban mucho por la situación en Venezuela y donaron grandes partes de su fortuna. Hoy todas esas personas y esos diputados y Juan Guaidó a la cabeza están envueltos en un sinfín de escándalos de corrupción que demuestra el verdadero carácter de quienes intentan usurpar el poder en Venezuela, sí, usurpar el poder en Venezuela, hacerse con la administración de nuestros recursos y entregarlos en bandeja de plata al imperialismo sobre la base de dádivas, porque eso es lo que han recibido por parte del imperialismo y por parte de las corporaciones. Sí. Entonces, ustedes pueden tener la certeza de que nosotros seguiremos aquí resistiendo, seguiremos luchando, seguiremos siendo una fuerza más mundial que va a trabajar por la liberación de nuestro pueblo y en solidaridad con la lucha de todos los pueblos. La lucha del pueblo venezolano es la misma lucha del pueblo colombiano, es la misma lucha del pueblo boliviano, es la misma lucha del pueblo chileno. Es una sola lucha contra un enemigo común de nuestros pueblos y un mismo camino que debemos transitar. Leonardo, ¿tiene algo que decir? Rápidamente, pues, David y Gabriel han dicho, claro, no hay criterios definidos para establecer una crisis humanitaria. No obstante, si tomamos el caso del pueblo wayú,
y tomamos la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, donde de acuerdo con sus propios datos, no datos de ONG, sino de la propia Corte, hay más de 4.700 niños y niñas guayú que han muerto de desnutrición y de no acceso a agua potable. Esto ya nos indica si hay crisis humanitaria, de cuál lado de la frontera está la crisis humanitaria. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya con esto pues damos por terminado esta sesión. Quiero pues de verdad agradecer la atención que nos brindó Gabriel, que lo contactamos hoy a última hora, Gabriel, y también a David y a Leonardo, por el tiempo y pues por todo el conocimiento que es muy importante para que los colombianos y los venezolanos y en general todo el mundo pues se actualice de lo que realmente pasa en esos países, ¿no? En general, es importante que estemos actualizados. Entonces, pues, una vez más, gracias a todos y pues nos vemos en nuestro próximo programa, ojalá muy pronto. Mañana les coloco, bueno, ya el video sobre Claudia Bloom en la intervención que fue, ¿dónde, Leonardo? La última intervención que hizo Claudia Brun, al principio hizo una intervención en el primer foro de refugiados en Ginebra, en la ONU, y el 17 de diciembre, y luego fue a Emiratos Árabes, a la conferencia de las partes del convenio contra la corrupción Sí, de las Naciones Unidas, y eso fue los días siguientes. sí, listo. Bueno, entonces, sin más que decir, entonces nos hablamos todos en la próxima oportunidad. Aquí ya llevamos 1 hora y 37 minutos en vivo desde Canadá, Suiza y Venezuela. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta una próxima emisión.